Ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Amador, coordinador de la Red de Denuncia Feminicidios, Estado de México. Hola, mi nombre es José Ricardo Gutiérrez Vargas y formo parte de la Red Denuncia Feminicidios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Dorado, también formo parte de la Red Denuncia Feminicidios. Bueno, nosotros vamos a presentar la ponencia Corpografiar la Esperanza, Violencias Feminicidas, Performance y Neoliberalismo en la Periferia. Los antecedentes de la caravana contra el feminicidio en el Estado de México surgen en la Preparatoria 128, donde soy profesor, mediante el taller Mujeres, Arte y Política Coordino, esto desde 2011. El taller se concibe a partir de la necesidad de dar respuesta por medio de herramientas como el arte, la escritura y la pintura, performance, respuesta a la violencia feminicida contra las niñas y mujeres que viven en la periferia. A partir de este trabajo surge la Red de Denuncia Feminicidios Estado de México, Redefem, en el 2015. Fuera de la prepa y con la sociedad civil, quien veía las acciones en medios de comunicación y redes sociales. Es importante señalar que la experiencia del taller se formaron colectivas como Mujeres de la Periferia para la Periferia, Huidas del Silencio, Invisibles Somos Visibles. Asimismo, la red como experiencia de organización alternativa ha generado diversas acciones performativas e intervenciones en espacios de la periferia en la urbe, en calles y específicamente en sitios donde se han encontrado cuerpos de víctimas de feminicidios. Así, desde el 2011 se han generado más de 80 acciones de performance y rituales de memoria para construir un duelo, luto colectivo por las asesinadas de la periferia. Una serie de andanzas para remodelar a esos cuerpos despojados de vida y dignidad, cuerpos sin rostro. La caravana se generó en octubre del 2019, la primera caravana contra el feminicidio organizada desde esta red, esto con los recursos humanos y materiales de las personas y colectivos, parte de esta red como las Mujeres de la Periferia para la Periferia, la Organización de Mujeres Trabajadoras de México, además de periodistas, investigadores, vecinos y familiares de víctimas de feminicidio. La caravana contra los feminicidios en Ecatepec llevó ese nombre para denunciar el problema y el espacio donde suceden los feminicidios. Tuvo la intención de dar ese seguimiento y generar una memoria colectiva. Fue entender que las formas de crueldad que sufren las mujeres al ser matadas implica una serie de factores como la deshumanización y la destrucción de los vínculos ciudadanos y prácticas violentas construidas en espacios sociales y geopolíticos específicos que determinan una manera muy precisa de ser mujer en la orilla. Para la realización de la caravana se eligieron paradas de acercamiento con vecinos, familiares de víctimas, mediante reuniones informales y formales. La acción se preparó en colectividad, tanto la logística como la planeación de los performances con las integrantes de los grupos de mujeres involucrados. Fueron 4 puntos o paradas de la caravana que hacían referencia a historias particulares. El feminicidio de Samantha, una niña de 2 años asesinada a golpes en la pared por su padrastro y arrojada a la calle. Ahí mismo se leyeron poemas, se dejaron flores y un bordado en la pared con su rostro que los vecinos se comprometieron a proteger. Se puso de fondo la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón, que los asistentes también cantaron. Después, la segunda parada, el feminicidio de Angélica y su hija Carla, quienes salieron de fiesta y fueron violadas sexualmente y arrojadas a un lote baldío. En este sitio se realizó un performance de la colectiva Mujeres de la Periferia para la Periferia titulado Mi triste despedida. La familia de Angélica y Carla llevaron por primera vez flores y escucharon la música que a ella le gustaba en compañía de la caravana. La tercera parada fue para rendir homenaje a las víctimas de feminicidio en manos del monstruo de Ecatepec llamado A un año de lo ocurrido. La colectiva Mujeres Trabajadoras de México realizó un performance, leyó un pronunciamiento, gritaron consignas y dejaron veladoras en un ritual colectivo, exigiendo derechos por las mujeres trabajadoras. La cuarta parada fue en la explanada del municipio de Ecatepec. Hay varias chicas de la
de las 3 colectivas participantes salieron de bolsas negras para encarnar a diversas mujeres asesinadas en fechas recientes, historias que no trascendieron en los medios nacionales, pero sí en las notas de medios locales. Al final de este último ritual se dio la palabra a madres y activistas, además de leer un pronunciamiento. Fue construir una danza colectiva, esperanzadora de arte y los cuerpos para generar actos alternos de acceso a la justicia y la reconstrucción de vínculos comunitarios que destruyen la violencia en esos lugares. Cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Gracias. Pues una vez que Manuel nos ha hecho esta contextualización del trabajo que hace la red y que ha emprendido ya desde hace algunos años, y cómo ese trabajo pues también contextualiza en específico esta acción de la caravana, vale la pena mencionar que todas estas acciones no solamente han generado pues todas estas imágenes que vemos proyectadas, sino también han activado procesos de investigación en los cuales como colectiva nos hemos inmiscuido. Entonces mi intervención va más en función de hablar sobre estos procesos investigativos y lo que ha derivado de ellos. Entonces voy a leer brevemente parte de lo que explica esto que estoy diciendo. La aproximación investigativa a estos ejercicios ha servido para generar una documentación y pensamiento que facilita comprender las caravanas y las acciones que emprende en general la red, no solo como parte de un repertorio de acciones para visibilizar las violencias contra las mujeres pobres en el Estado de México, sino para mapear metodologías, estéticas y procesos de conversación-encuentro en torno al vínculo violencia, género, neoliberalismo, periferia en México. Estos ejercicios serán investigados o son investigados más bien como un desacato al control y silencio que impone la hiperviolencia de corte masculino y neoliberal que domina el paisaje social en Ecatepec. Entonces, de lo que hablamos aquí es de una práctica corporal, es decir, de acciones continuas que nos permiten rastrear esas imágenes de inmansedumbre que las mujeres pobres producen a partir de sus corporalidades, expresando no solo un acto de resistencia contra la desigualdad originaria hombre-mujer, también como una forma de encontrar esperanza y hacerse de un lugar propio en el mundo, en sus propias comunidades. En este sentido, el proyecto de esta ponencia que retoma la categoría de corpografías hace esta alusión al entendido que se ha hecho desde los estudios del cuerpo sobre la corpografía, donde se concibe al cuerpo como una geografía sensible surgida en el cruce entre lenguaje, biología y cultura, una especie de nudo que se inscribe en la piel por medio de grafías concretas, es decir, de imágenes. El cuerpo es así un lienzo donde la vida social no solo se reproduce y toma forma, sino también donde se escribe y se vuelve imagen, pues como afirma el historiador de arte alemán Hans Belting, estar vivo significa estar poseído por un impulso a la exhibición. La persona es como aparece en el cuerpo. El cuerpo es en sí mismo una imagen desde antes de ser imitado en imágenes. La propuesta que se construye para documentar y para investigar estos procesos nos han posibilitado entender la caravana de este ejercicio del que estamos hablando y presentamos las imágenes como un performance colectivo que congrega familiares de las víctimas de feminicidio en el Estado de México, grupos de mujeres de la periferia, estudiantes, artistas, académicos, periodistas, vecinos y activistas con la finalidad de intervenir colectivamente en los espacios donde, como dijo ya Manuel, se han encontrado niñas y mujeres asesinadas en Ecatepec. De ese modo, la iniciativa de la caravana transmuta en un núcleo generador de experiencias y conocimientos situados sobre las maneras en que se asesinan a las mujeres en México, pero también como la puesta en escena de una pedagogía replicable que se inscribe en el trabajo que ha venido desarrollando la red, convirtiendo la noción de caravana en un peregrinaje que posibilita colectivizar el sufrimiento de las víctimas por medio del performance. Ello se refuerza con lo que la colectiva Actoras de Cambio afirma, y la cito: todo dolor y sufrimiento posible de acompañar es siempre de origen cultural, pues surge, se reproduce y se mantiene vigente en culturas basadas en relaciones de control, apropiación, desconfianza, sometimiento, competencia y dominación. En todos los casos, este dolor está vinculado a historias de vida cotidiana de seres humanos individuales y de grupos sociales o pueblos. Se cierra la cita.
Es así que este andar de cuerpos que recorren y se congregan alrededor de los lugares del dolor no solo funge como una herramienta de memorialización de esas crueles ausencias, sino como un encuentro donde se va aprendiendo el valor de acompañar el sufrimiento ajeno a partir de la creación de un locus que resuena en la voz emergente del nosotras, nosotros. Y bueno, aquí concluyo y le cedo ahora la palabra a Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Paco Dorado. Me he dedicado a hacer la documentación desde el periodismo de estas acciones realizadas por la Red Denuncia Feminicidios y también las acciones que se han realizado desde el taller Mujeres, Arte y Política que imparte el profesor Manuel Amador. Y con el panorama de criminalidad feminicida actual, con la inacción, junto con la inacción, la opacidad y la impunidad en el actuar de las autoridades, que se potencializa con la indolencia por parte de la sociedad a partir de una visión heteropatriarcal del mundo y de la realidad, las víctimas se quedan en una total indefensión. Estas acciones que han sido impulsadas desde la Red Denuncia Feminicidios, junto con madres y familiares de las víctimas, como fue la primera caravana contra los feminicidios en Ecatepec en octubre del año pasado, dan cuenta de esto. Además, que ayudan a visibilizar cada uno de los casos, rememorando y dignificando la vida y los rostros de las víctimas, nombrándolas a partir también de sus gustos y de sus pasiones que tenían en vida, ayudando a humanizar lo que el mismo sistema de impartición de justicia deshumaniza y desdibuja. Humanizar para procurar la empatía y de la sociedad y de las autoridades, ¿por qué no? En esta exigencia de justicia. Es ahí donde recae la importancia de documentar estas acciones. En una documentación, sí desde el periodismo, un periodismo profesional, evidentemente, pero también un periodismo humano, responsable, ético y sobre todo desde la voz de los, desprotegidos y las desprotegidas, desde la voz de las víctimas, generando un discurso desde abajo, desde la defensa y la exigencia de que se respeten los derechos humanos. De esta forma también se va generando una memoria colectiva desde otra perspectiva, como ya lo comenté, rememorando y dignificando la vida y los gustos de las mujeres víctimas de feminicidio y de violencia de género, pero también al mismo tiempo exponiendo la indolencia y la inacción, la inoperancia de las autoridades. Este tipo de documentos también nos sirven para entender el momento histórico en el que estamos, que vivimos como sociedad. También cabe puntualizar que tanto la realización de estas acciones como la documentación que conlleva estas actividades se realizan de una forma completamente autogestiva e independiente, desde un sector de la sociedad civil que comparte la misma preocupación y la intención de colaborar con un granito de arena desde la indignación y la rabia, con la convicción de que otros mundos son posibles. En este momento les vamos a compartir el link del documental realizado por su servidor, de la primera caravana contra los feminicidios en Ecatepec. Y bueno, probablemente les podemos mostrar un clip del mismo documental. Esperamos sus comentarios, sus preguntas y pues de mi parte sería todo y pues bueno, no sé si mis compañeros tengan otra cosa. No, pues yo no. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Cuerpo y heterosexualidad obligatoria en 2 cuentos lésbicos. Jorge Luis Gallegos Vargas e Iraíz Rivera George, BUAP. Lo normativo excluye aquello que no se considera normal, por lo que lo abyecto queda fuera de lo normativo. Bajo esta perspectiva, las sexualidades normativas excluyen aquellas que, gracias a los discursos biomédicos, legales y morales, no se enmarcan en dicha norma. Al momento de nacer, se le asigna al sujeto un sexo al que le corresponde un género. Los cuerpos devienen según el sexo asignado. A un cuerpo le corresponde un rol de género impuesto desde las significaciones de la masculinidad y la feminidad, y a cada género le corresponde una orientación marcada por el heterosexismo. La genitalidad entonces representa y define cómo se verá el cuerpo. De ahí entonces que lo heterosexual se considere como natural, puro, visible, inteligible, mientras que lo homosexual es aquello que está fuera de la representación y la visibilidad. Es lo antinatural, lo impuro, lo irrepresentable, lo patológico, es decir, se pueden definir a las identidades heterosexuales como coercitivas, pues han estado sometidas al regulamiento de las categorías binarias, a la patologización y a las narrativas tradicionales del amor romántico y la monogamia. Para Judith Butler, no existe la sexualidad fuera del poder, y el poder nunca se encuentra libre de la regulación. Es decir, la categoría de sexo asume posiciones sexuadas simbólicas en la que los individuos se apropian y marcan los cuerpos atribuyéndole una condición simbólica necesaria para que el cuerpo signifique. Dichas marcas simbólicas están dadas por el lenguaje, el cual constituye el devenir de los cuerpos. El sujeto homosexual, el lenguaje se confiere como relación simbólica que obliga al sujeto a proyectarse desde la cotidianidad. De ahí que el ser un discurso prohibido por la heteronorma origina sus propios límites que van acompañados de códigos que producen entradas o protocolos de cómo se debe actuar. Así, se puede afirmar que el sujeto nace hombre o mujer heterosexual. No obstante que la sexualidad es una marca que no solo es genital, sino que ésta resignifica en las capacidades erótico-afectivas. Diego Arranz explica que el sujeto es un ser social conformado en un sistema heteropatriarcal, el cual se encuentra basado en la represión de los cuerpos a través de los mecanismos sociales que construyen la identidad. Esto explica que el individuo se construye como sujeto sexuado, hombre o mujer, sin ninguna otra posibilidad de acción, clasificándolos en uno de los polos binarios gracias a la acción del lenguaje. Por ello, el lenguaje funge como mecanismo de control, porque solo se nombra aquello que es necesario conocer. En él, el sujeto encuentra elementos que refuerzan el orden hegemónico de la sociedad, puesto que los individuos aceptan la heterosexualidad como un hecho biológico no cuestionable y reforzado a través del discurso. El mismo Rand expone que, cito, el lenguaje es considerado un ejercicio directo del poder y con su asimilación ejerce control sobre los individuos, pues el lenguaje sirve para nombrar aquellos conceptos que son necesarios para la estructuración del pensamiento en cuanto heterosexual. Fin de cita. A través del lenguaje nombramos y definimos a los sujetos, pues este funge como mecanismo de control y creación de posicionamientos de individuos que articulan, creando conceptos delimitados por un sistema heterocéntrico que determina a los sujetos y cómo estos actúan en sociedad. Siguiendo a Rance, el concepto homosexual se construye como necesidad del heteropatriarcado, como inclinación sexual asimilada desde la estructura heterosexual. De ahí que los sujetos no puedan escapar de la dinámica heterosexuada basada en la dominación, la sumisión, la penetración y el falo como articulador del discurso sexuado. Las ideas anteriormente expuestas se presentan en algunos cuentos mexicanos. Se han seleccionado 2. Ariel, de Elena Madrigal, y De qué se agarra una buena lesbiana, de Ana Francis Moore. En el cuento de Madrigal se presenta una mujer de clase media que decide autoemplearse para darle a sus hijos un mejor futuro y puedan acceder a la educación universitaria. A pesar de la negativa por parte de su marido, decide emprender su propio negocio en el que no solamente le vende a su suegra y cuñada, sino que intenta encontrar a sus propias clientas. Así conoce a Ivonne y de manera azarosa descubre otra posibilidad erótica más allá de la heterosexualidad. El primer acercamiento homoerótico entre Ivonne y Maru se da cuando la primera invita a pasar a su casa a la segunda. Señora Maru, si quiere, yo le doy un ride, nada más espéreme a marcar la salida de mi turno. Ay, ¿no será mucha molestia? Usted ya trabajó toda la noche, respondí. No, ¿cómo cree? Es más, la invito a que pase a mi casa, aquí a 3 cuadras. Nos tomamos un café y un yogurt para aguantar y nos vamos al centro en el Chevy, propuso.
El acercamiento entre ellas se da de manera amistosa. Ninguna de las dos tenía planeado que minutos más tarde ambas se entregarían al goce carnal. Cito: gentilmente, despacio, me llevó a su cama. Nos desnudamos mutua y lentamente. Alternábamos miradas con caricias. Nunca me hubiera imaginado que mi cuerpo pudiera responder de tantos modos nuevos a un encanto. Yvonne parecía interpretar una canción con su boca, sus manos y sus piernas a una cadencia insólita. Fin de cita. Maru desconoce cuáles son las técnicas corporales, puesto que ésta había estado supeditada a la relación heterosexual, en la que su marido no había explorado el cuerpo de esta tal como ahora Yvonne lo estaba haciendo. Guillermo Núñez Noriega explica que los individuos existen sexualmente a partir de las representaciones éticas y estéticas que adjetivan, clasifican, oponen, diferencian o que excluyen al cuerpo de fantasías, sentimientos, deseos y conductas eróticas. Es decir, el sujeto sexuado se encuentra de tal manera determinado que las conductas eróticas están dictadas por el heterocentrismo, con un discurso que doctrina los cuerpos, los dota de significaciones y establece cuáles son aquellas representaciones que social y culturalmente son aceptables. De ahí que Maru haya permanecido según su rol de género como mujer pasiva y receptiva ante los acercamientos sexuales con su marido, en los que aparentemente ella no había descubierto su cuerpo como receptáculo de emociones y sensaciones, puesto que se había asumido hasta entonces como sujeto dador de placer, ejerciendo sobre ella misma una representación en el que éste está estigmatizado por la vergüenza, la culpa y la soledad. Líneas más adelante Maru añade: se acomodó a mi costado derecho, pasó su brazo izquierdo por mi espalda hasta envolverla y poder rozar apenas uno de mis pezones con sus yemas. Su boca transitaba de mi boca a mi cuello y su mano derecha se encargó de sorpresa mayúscula. Mansamente abrió en el medio de mis piernas, acarició, movió, removió todos los pliegues que encontró a su paso y luego llevó mi humedad, especiada, amambrada, licorosa y aterciopelada a todos los confines de este territorio aún virgen. Fin de cita. La protagonista hasta entonces de este encuentro erótico con Yvonne había reducido su papel en el encuentro sexual a ser una mujer penetrada. No había experimentado el tocamiento de sus senos o la masturbación como forma de alcanzar la excitación. Es decir, Maru había reducido su sexualidad a la penetración. Por ello, los significados atribuidos a los genitales, sea social y cultural y no biológico, establecen que en este se encuentra la significación de la heterosexualidad cuando cumple características como un tamaño prominente, vigoroso y penetrante, asociándolo directamente a la satisfacción de los participantes en el encuentro sexual, invisibilizando la vagina, el ano y otros órganos que se han significado lejos del goce sexual. Finalmente, Maru alcanza el orgasmo, el cual es descrito de la siguiente manera, y cito: el vientre se me contraía a espasmos y un trocito de mí, como un botón de geranio que quiere reventar, le empezó a marcar el aceleramiento. Fin de cita. El orgasmo de Maru se presenta a través de la estimulación manual y no a través de la penetración, llevando a esta mujer a explorar el erotismo de su cuerpo como antes no lo había hecho. Afirma Adriana Fuentes que la sociedad es resultado de los discursos de poder, puesto que el sujeto se rige bajo una lógica binaria que norma y establece verdades absolutas y disfraza los verdaderos intereses del yo. No solamente Maru se había autodefinido como heterosexual, sino que también había ocultado sus verdaderos intereses erótico-afectivos, siendo desvelados por una mujer, situación que la coloca en un dilema, puesto que ésta ha descubierto que nunca, y cito, se había sentido tan bien, fin de cita, al sostener relaciones sexuales. De la misma manera, el cuento de Anna Francis Moore en ¿De qué se agarra una lesbiana? Plantea cómo ser una lesbiana en un mundo heteronormado. La narradora esboza cuáles son los posibles escenarios que tienen las mujeres al salir del clóset frente a las madres, y cito: escenario 1. Tu mamá te va a decir que ya lo sabía, que siempre lo supo, que te quiere y te admira aún más porque buscas tu felicidad, que tu novia o novia son bienvenidas siempre y que si alguien te molesta se lo digas para que ella te defienda. Este escenario va acompañado de un ja, 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 ya que casi nunca ocurre. Escenario 2. Tu mamá te va a decir: mijita, no eres lesbiana, yo te apoyo, pero tú no eres lesbiana. Ok, detente. No porque tu madre sea medio feminista, haya ido a Vándaro y tenga una maestría en humanidades, se le quita la homofóbica. Ya no eres un bebé, eres un ser sexuado y tu mamá no te vio dándote vuelo a la hilacha hace una hora con la muchacha. Fin de cita. Ambas posibilidades participan de un sistema en el que la heterosexualidad es la manera en la que los sujetos tienen de construirse erótico-afectivamente.
Es decir, a pesar de que en el primer escenario la madre se muestra receptiva ante la confesión de la hija, ve a esta como un sujeto vulnerable ante la posibilidad de no ser aceptada socialmente, en el que ella, como heterosexual, tendrá que defender a su hija lesbiana de las habladurías de los demás. Desde la perspectiva de Butler, la norma heterosexual se realiza mediante la exclusión de todo aquello que se opone. Por eso, deben repudiarse las figuras de abyección homosexual como sitios que ocupan una posición contraria dentro de lo simbólico. Es decir, la homosexualidad surge como resquicio que distribuye y resignifica lo simbólico. Sin embargo, en el cuento de Moore, el personaje lésbico se construye como sujeto que es negado desde este espacio simbólico, en el que las relaciones erótico-afectivas establecidas con otra mujer son una posibilidad de escarnio ante los ojos de los sujetos heterosexuados. Por otra parte, el escenario 2 constituye una visión en el que la homofobia está presente. La madre, a pesar de pertenecer a la clase media, de ser medianamente progresista por conocer sobre feminismo, de haber participado de los movimientos contraculturales de los 60 y 70, ha concebido la heterosexualidad como única posibilidad que tiene su hija de interactuar afectivamente con otros sujetos. De ahí que la mujer presente rasgos homofóbicos internalizados y que ante la confesión niegue la sexualidad de su hija. Reyes explica que la sociedad mexicana es particularmente intolerante a los discursos homosexuales amparados en los discursos moralistas y religiosos que descalifican cualquier forma de sexualidad entre personas del mismo sexo. De ahí que la homofobia sea la manera de comprender la construcción de los estigmas sociales que marcan al individuo como dañino para la sociedad. Por ello, el segundo escenario que presenta el autor es la posibilidad de mostrar a un personaje que es nocivo para las costumbres doble moralistas que impregnan a las sociedades heteronormadas. Líneas más adelante la narradora añade, y cito, «El asunto es que, en tanto lesbiana, difícilmente vas a llegar a ese momento en el que tu madre se ponga a juntar fotos de ti, de cómo creciste, de cómo querías jugar a las carreritas y te quedabas viendo a tus amiguitas, de cómo te incomodaba el vestidito de los domingos y tu interés por las Barbies era de otra índole, de cómo siempre tuviste una amiga cerquita y no trajiste novios a la casa, de cómo tuviste peinado de Pablito Ruiz y botas de motociclista de tu primera novia de las 400 siguientes». Fin de cita. En esta cita, por ejemplo, se puede leer cómo el cuerpo de la protagonista está marcado desde pequeña por el discurso de género que impera en las culturas patriarcales, en la que ciertos juegos, ciertos juguetes y actitudes son propias de las niñas y que éstas tienen que regirse bajo estos parámetros para construir su feminidad. No obstante, cuando éstas asumen que sus características simbólicas son disímiles a las que forjadas por el discurso heteronormado, los sujetos que no encajan con las reglas establecidas por los discursos hegemónicos y ante la heterosexualidad obligatoria que rige el ser y el deber ser. Alicia Lindón expresa que la normalización se da a través de una regulación de las emociones y las sensaciones, siendo una de las asignaturas pendientes el reconocimiento de la corporeidad de los sujetos que habitan lugares y son parte del entramado social y cultural. Es decir, aunque los sujetos lésbicos formen parte de los retratos familiares y que poco a poco estos sean aceptados, lo que en realidad representa es que el discurso lésbico sea normalizado y que los sujetos no son aceptados como legítimos sujetos, sino que se asumen como otro que no encaja en la heteronorma. De ahí que tanto en el cuento de Elena Madrigal como en el de Anna Francis Moore, nos encontremos ante textos que cuestionan pero que al mismo tiempo reproducen la heterosexualidad obligatoria como discurso de poder, en el que la sexualidad no puede hacerse o deshacerse, sino que más bien se trata de un juego que restringe aquello que no está dentro de la norma. Asimismo, se puede afirmar que ambos textos encajan con las definiciones que Beatriz Preciado da sobre la heterosexualidad y la homosexualidad, estableciendo que la primera se construye como conjunto de técnicas coercitivas y estilos corporales, mientras que la segunda es el resultado de la fabricación de un mundo normal, considerándose homosexuales todas aquellas formas de deseo, relación y placer que existen fuera de la norma heterosexual burguesa. Es decir, los personajes de los textos elegidos para esta ponencia surgen como respuesta a una homosexualidad obligatoria, en la que los sujetos marcan en sus cuerpos los discursos que excluyen y en los que se definen desde lo que no son para poder ser. La heterosexualidad obligatoria ha generado que los discursos tradicionales sobre la sexualidad sean dicotómicos, por todas las reglamentaciones polarizadas en las que siempre se sugiere la exclusión. Afirma Alfredo Martínez Expósito que la construcción de un discurso dicotómico ha significado también al discurso del deseo, permitiendo priorizar el entendimiento sobre los sujetos políticamente correctos y por el otro, crear sobre los otros un sujeto marginal, alejado del centro, constituyéndose como una metáfora.
De ahí que la construcción de un sujeto deseante, así como el cuerpo erótico, se realice con base en una estructura dual y por ello la homosexualidad ha roto estas estructuras dicotómicas, resemantizándolas, apropiándoselas y reinventándolas, logrando así convertirse en un ente erotizado. Mi nombre es Héctor Rosales, radico en el estado de Morelos, en México, y quiero compartir con ustedes mi ponencia para este primer Congreso Virtual Internacional. Se titula Diálogo entre arte y filosofía, la actividad creadora de Silvio Rodríguez a la luz de los cuerpos que somos. Resumen. En esta ponencia nos proponemos avanzar en la apropiación crítica de las ideas que plantea el filósofo mexicano Arturo Rico Bobbio en su libro Muerte y Resurrección del Cuerpo de 2017. En un nivel existencial estamos explorando las implicaciones que tiene pensarnos como cuerpos en un universo de cuerpos. Asimismo, la crítica a las formas culturales dominantes que tratan a los cuerpos como objetos y como mercancías, y sobre todo la posibilidad de imaginar un cambio civilizatorio fundado, entre otros aspectos, en la recuperación de los cuerpos como la encarnación posible de los mejores deseos y principios éticos. Por otra parte, Silvio Rodríguez es el muy conocido trovador cubano. A lo largo de medio siglo ha contribuido a plasmar de una manera poética y musical un amplio mural de la condición humana en sus dimensiones sociales, históricas, emocionales, de manera particular el amplio arco iris en el que resuena el amor. Nos parece un desafío interesante hacer dialogar las propuestas filosóficas sobre el cuerpo con el tratamiento metafórico y artístico presente en el acervo de canciones de Silvio. Finalmente, nos parece necesario construir una línea de investigación sobre la música latinoamericana, donde encontraríamos múltiples proposiciones creativas sobre la memoria y la sensibilidad social. En realidad, la creatividad de Silvio Rodríguez, en cuanto latinoamericano, forma parte del gran río de artistas que han cantado los goces y los dolores de nuestros pueblos. Basta nombrar a Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara, Daniel Biglietti, Alfredo Zitarrosa, Dolores Pradera, Óscar Chávez, Amparo Ochoa, Eugenia León y tantos grupos legendarios como Inti Illimani, los folcloristas o Quilapayún. Uno hacia una filosofía liberadora de los cuerpos que somos. En la primera parte de este texto vamos a referirnos a tres ideas centrales. Uno, pensarnos como cuerpos en un universo de cuerpos. 2. Profundizar la crítica a las formas culturales dominantes que tratan a los cuerpos como objetos y como mercancías. 3. Aportar algunas ideas a la tarea ingente de imaginar un cambio histórico, fundado, entre otros aspectos, en la recuperación de los cuerpos como encarnación posible de los mejores deseos y principios éticos desde una matriz transcivilizatoria. El filósofo mexicano Arturo Rico Bobbio ha trabajado estas ideas generando un pensamiento divergente sobre el cuerpo desde hace 3 o 4 décadas. Esto lo hace desde la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua, México. En el libro publicado en 2017, Muerte y Resurrección del Cuerpo, se dirige a un público amplio con el propósito de que se sumen múltiples actores a conocer estas ideas y aplicarlas. El propósito del autor es el siguiente, cito: replantear el concepto de cuerpo para transmutarlo en una herramienta favorable al conocimiento de nosotros mismos y del entorno, con el objeto de guiar nuestra conducta entre y con los demás cuerpos. Cierro cita. Para fundamentar la propuesta,
se emprenden dos tareas. La primera es una labor de reflexión y crítica de las concepciones dominantes sobre el cuerpo, donde se piensa al cuerpo de manera fragmentaria y se le objetiviza, llegando en algunos casos a cosificarlo. En lugar de hacerlo como cuerpos únicos, insustituibles y solidarios. Predomina el pensamiento serial, egoísta y masificador. La segunda tarea es constructiva. La guía de búsqueda son aquellas lecturas corporales alternativas que han aparecido en la historia de las culturas. La búsqueda se apoya en un enfoque filosófico que busca crear una perspectiva integral, holística, abierta de lo que realmente somos. Se afirma que nuestra existencia es corporal. El cuerpo se define como el sistema total de aspectos físicos, biológicos, sociales y personales, agrupados bajo el nombre de valencias corporales. Desde esta perspectiva se postula: 1. Que el cuerpo vivido es la condición natural del cuerpo humano. 2. Somos cuerpos únicos. 3. Somos cuerpos en un mundo de cuerpos. 4. El discurso vivencial del cuerpo se construye recurriendo a la memoria y a las narrativas autobiográficas. La filosofía del cuerpo total es una praxis que se apoya en la singularidad personal y su potencialidad para identificar las formas de comunicación interna del cuerpo. Toda praxis requiere de sujetos. En este caso, iniciar y avanzar en la conciencia del cuerpo que somos se enriquece con ejercicios de autorreflexión, propiciados por una educación corporal que favorezca la ejercitación de un ser atento, entreverado y enamorado de su ser cuerpo. La conciencia corporal avanza sin terminar nunca. El autoconocimiento se afirma en la apertura a lo social. Somos cuerpos incluidos en cuerpos sociales. Caminar hacia el otro o la otra es también caminar hacia nosotros mismos, nos dice Rico Bobbio. Los cuerpos no son posesiones individuales, sino realidades compartidas. La vida consiste en la profunda solidaridad de los cuerpos vivientes. La vida es memoria, la vida es conciencia, la vida es constructora de espacios. En el espacio-tiempo de nuestra vida somos cuerpos convocados a nacer conscientemente innumerables veces. La premisa afirma nuestra oportunidad de autocreación. A través del cultivo de los instantes podemos ir en pro de más vida. Filosofía del cuerpo orientada hacia la transformación, necesaria y esperanzadora en la encrucijada civilizatoria en la que estamos. Filosofía abierta al diálogo con todos los saberes y campos de conocimiento, pensamientos y premisas que se dirigen a los hombres y mujeres reales, aquellos que pueden entender el mensaje de una pedagogía dirigida a despertar su conciencia integral, corporal y política, potencialmente disruptiva y rebelde. 2. Silvio. Navi Rodríguez, epígrafe. La obra de Silvio Rodríguez está impregnada de amor y de conciencia. Para dialogar con la actividad creadora de Silvio Rodríguez desde una filosofía del cuerpo, elegimos 3 ideas principales. 1. El cuerpo, desde una visión integral de la sexualidad, no se reduce a lo genital. Toda la piel es una geografía sensible. La sexualidad es una puerta inagotable de conocimiento y goce. 2. El arte contribuye a comprender el misterio que somos. Por ejemplo, la intensa y profunda experiencia de un cuerpo que sufre o se enamora. 3. El sentido de trascendencia social e histórica. Vivenciar la ética martiana. Aprender a darnos mejor a los demás. Silvio Rodríguez, trovador cubano, tiene una trayectoria de más de 4 décadas en interacción permanente con los avatares de la sociedad cubana, de América Latina, y en muchos sentidos con la conformación de una sociedad global. Varias generaciones han modelado y modulado su sensibilidad y su conciencia, acompañados de una discografía y un repertorio amplio y diverso, hoy accesible a través de Internet. En la segunda parte de este texto deseamos compartir algunas ideas
que pueden servir para comprender de qué manera amor y erotismo, presentes en las canciones de Silvio, pueden integrarse en un corpus poético en diálogo con una filosofía del cuerpo, al mismo tiempo que el poeta enriquece sus significados y sus sentidos. Las canciones de Silvio cumplen dos condiciones. Sirven a propósitos específicos de enamorar, contar experiencias de vida, denunciar las trampas sociales al amor y anunciar configuraciones nuevas de amar de manera libre y plena. Las canciones de Silvio parten del presente, sobre todo de las condiciones de vida de Cuba a raíz de la revolución y del tiempo latinoamericano que va de los años 70 a la actualidad. Como ocurre con una gran variedad de expresiones artísticas, al decir de Ernst Bloch, en El Principio Esperanza, ellas son portadoras de un excedente utópico, es decir, las canciones de Silvio apuntan a otro lugar y a otro tiempo. Se proyectan al horizonte para invitarnos a caminar, como le explicó Galeano cuando se pregunta ¿para qué sirve la utopía? Y responde, sirve para caminar. Amor y erotismo, además de provenir de un tiempo ancestral, se proyectan hacia el futuro, un futuro que debería cumplir varias condiciones para que el amor sea libre y el erotismo la llama doble de la que escribió Octavio Paz. En otras palabras, afirmamos que las canciones de Silvio no están atadas al horizonte histórico capitalista. Las canciones de Silvio tienen un aliento utópico y tendrán sentido pleno en el porvenir. Las escuchamos e interpretamos desde la pobreza material y espiritual de nuestras sociedades. Pero las canciones, en cuanto a expresiones artísticas, tienen un excedente metafórico que las proyecta hacia el futuro. 3. Nuestro cantor. Silvio Rodríguez, nacido en San Antonio de los Baños, Cuba, el 29 de noviembre de 1946, es uno de los cantantes más conocidos en América Latina y en una amplia geografía mundial. En etapas recientes, el proyecto de Silvio, en sucesivos de grabación llamados Ojalá, ha aprovechado Internet y especialmente YouTube para compartir de manera sistemática y cualitativa una gran cantidad de canciones, entrevistas y materiales inéditos. Al mismo tiempo, entre comillas, los silviófilos de diferentes países comparten de manera cotidiana canciones y comentarios. Ver especialmente los grupos de Argentina, Chile y México. De esta manera sabemos que para Silvio, ser cantor fue el resultado afortunado entre el azar y el aburrimiento. La anécdota repetida en diferentes ocasiones de que en el servicio militar las guardias nocturnas eran especialmente aburridas. Allí se dio la reunión indisoluble de Silvio con la guitarra, la vieja guitarra de un compañero, la vía inédita hacia la creación. Reflexiones finales. En esta ponencia nos hemos aproximado a una propuesta sobre filosofía del cuerpo de el mexicano Arturo Rico Bobbio y hemos tratado de encontrar algunas pistas para acercarnos de una manera diferente a las habituales al acervo musical de Silvio Rodríguez. Para concluir, me gustaría referirme a lo siguiente. Creo que en las condiciones de la pandemia que nos agobia, la cercanía social de los cuerpos ha sido restringida. Una palabra no habitual se ha hecho habitual, el confinamiento. Frente a este panorama, la filosofía del cuerpo, a la cual nos hemos acercado un poco ahora, nos abre el entendimiento para crear condiciones y nuevos aprendizajes. Por su parte, las canciones de Silvio Rodríguez forman parte del patrimonio intangible de nuestros pueblos. El tiempo-espacio, las geografías enfermas, el largo tiempo en que reaprendemos a vivir, pueden ser oportunidades si las afrontamos desde los cuerpos que somos.
y si nos preparamos sensiblemente para el porvenir. Las canciones de Silvio ya son ese conjunto de propuestas amorosas, pero de un amor múltiple, de un amor diverso, de un amor que promete, más allá del sentido habitual que le damos, una aproximación fraternal, un amor que nos acompaña en nuestras luchas cotidianas y, ¿por qué no?, en nuestras luchas históricas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Solorzano Castillo, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y en esta ocasión les voy a compartir mi ponencia titulada Cuerpo, Erotismo, Poder y Violencia en 4 ejemplos de la literatura queer mexicana del siglo XXI. Previo a comenzar, me gustaría agradecer a las y los organizadores por el espacio que me otorgaron, y sin más preámbulo, les comparto mi presentación para comenzar con la exposición. Bueno, el título: sobre ideología y discurso. Me gustaría rescatar estos 4 puntos previo al análisis de los textos para contextualizar un poco de qué va este análisis literario. Primero, vivimos en una sociedad occidental sustentada en una ideología principalmente heteropatriarcal. Esto quiere decir que, hemos sido forjados en una ideología que se basa en la heterosexualidad y en la que el patriarca ha tenido un papel fundamental para la construcción de la identidad de las sociedades, ¿no? Por lo tanto, nuestro sistema simbólico, que se manifiesta a través del lenguaje y la lengua, están estrechamente ligados a la ideología. Esta ideología maneja una simbólica de la dicotomía, en donde los opuestos se confrontan, ¿no? Lo bueno y lo malo, Dios y el diablo, lo femenino y lo masculino. También creo necesario mencionar que Norma Vázquez Graf plantea que es necesario buscar una epistemología feminista como método para adquisición del conocimiento, ¿no? Y creo que esto de las epistemologías feministas también tiene que ser puesto en la forma de hacer crítica literaria y la forma de leer los textos. Creo que sería muy productivo. Es cierto que gran parte de los marcos teóricos buscan explicar cómo funcionan las obras literarias a partir de discursos e ideologías, pero creo que desde una mirada feminista nos daría otro aporte, ¿no? Un aporte que está menos relacionado con la contemplación de las simbólicas, está menos acercado a eso que a una crítica justamente de estos sistemas. Luego tenemos la masculinidad hegemónica como algo muy importante en el análisis de los textos, porque va a estar presente constantemente. Si bien es cierto que son textos que manejan sexualidades no hegemónicas, como la bisexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad, es cierto que en las prácticas de estas relaciones se manifiestan los discursos que son propios de la ideología heteropatriarcal, ¿no? Sobre todo relacionados con posicionamientos de poder. Así aparece la imagen hegemónica del hombre con poder, patriarca, amante, proveedor, amo, fuerte, racional. El primer texto que vamos a analizar es Lo hice por amor, de Mildred Pérez. Fue escrito en el 2016. Bueno, les platico un poco sobre el texto. El texto fue ganador del Premio de Literatura Queer Quimera en el 2016. Tiene como personajes a Marta y a la joven Eugenia, que tienen una relación afectiva, sexual. Marta es directora de una escuela preparatoria, y Eugenia es estudiante como de los primeros semestres, ¿no? Eugenia acaba de perder a su mamá en el momento en que la narradora nos narra cómo la conoció, y pues debido a esto, Marta se le acerca y decide darle como terapia psicológica, porque además de ser directora, pues es psicóloga, ¿no? Y a partir de eso se relacionan constantemente. Marta ciertamente desde un principio sintió una atracción por la joven, pero que se va intensificando conforme se vuelven cercanas, ¿no? Y esta dinámica de psicóloga-paciente se transforma en otra cosa que sin duda pone a Marta en una posición de poder sobre el adolescente, ¿no? Porque pues, al final de cuentas es una
una niña prácticamente. Pero Marta esconde estas violencias en las buenas intenciones, ¿no? Ella solamente quiere ayudar a la jovencita. Por otro lado, Marta es la sustitución del significante. ¿A qué me refiero con esto? Ya les había comentado que Eugenia pierde a su madre y al mismo tiempo es abandonada por su papá, quien solamente le manda dinero para sostenerse económicamente hasta que cumple los 18 años. Después de los 18 años, ¿qué pasa? Yo ya no te mantengo y tú buscas cómo hacerle para estudiar. Marta y Eugenia, que ya tuvieron un primer acercamiento, deciden juntarse para que Marta pueda proveer lo que el papá proveía antes. Entonces se vuelve el significante masculino. Y Marta desde un principio nos plantea que ella no busca reemplazar a la mamá. Entonces, ¿a quién reemplaza? Reemplaza a la figura del padre porque refleja un mayor posicionamiento de poder, ¿no? El solo hecho de yo te estoy manteniendo, yo te estoy pagando la universidad, me asegura que vas a estar a mi lado por algo de tiempo. De este modo, Eugenio pasa a ser una lolita lésbica y comienza una relación muy violenta, que tiene muchos altercados a lo largo del tiempo y que en el final de la narración ya está tan putrefacto que llega a la violencia máxima, ¿no? La violencia máxima sobre todo de Marta Eugenia. Y no digo que Eugenia no ejercía violencia sobre Marta, claro que sí, pero de diferente manera. También aparece el idealismo platónico. Constantemente Marta siente rechazo a la identidad de género. ¿Por qué? Porque se siente como presionada por la imagen que se da de la mujer, ¿no? Constantemente estos prejuicios que configuran la imagen femenina la han hecho sentir insegura. Y esa inseguridad se manifiesta en no querer nada respecto al género y basar su relación con Eugenia en un idealismo platónico, en donde dice: Eugenia, tú y yo nos vamos a encontrar en otra vida y tú vas a ser mujer y yo voy a ser hombre y vamos a tener la misma edad y nadie nos va a decir nada, ¿no? Frente a este idealismo platónico, la protagonista es consciente que está en una sociedad que no la dejaría ser feliz si no fuera de otra manera que como se imagina. Luego tenemos la imagen de la violencia, ¿no? La violencia entre las dos personajes y sobre todo de Marta con la conclusión del cuento, de la novela, perdón, en donde sustenta su decisión con una frase boba, una frase tonta que podría decir, no sé, cualquier persona violenta a su pareja: lo hice por amor. Luego tenemos Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Esta obra fue escrita en el 2017. Lo que me interesa mucho de la obra de Fernanda Melchor es que crea un mundo fantástico entremezclado con la realidad contextual propia que retrata, ¿no? Sobre todo una realidad violenta para personajes marginales. Entonces se entremezclan estos dos mundos ficcionales y explican la realidad de la narración. Esta es una característica ya visible en otros ejemplos de la narrativa del siglo XXI. Pongo por caso la narrativa de Mariana Enríquez con cuentos que entremezclan estas dos realidades. Por ejemplo, hay uno en donde se puede explicar la desaparición de una niña a partir de una casa como embrujada, pero también se puede explicar por medio de que es muy fácil en América Latina desaparecer si eres mujer y si eres niña y si eres vulnerable, ¿no? Entonces está la incógnita de por qué desapareció esa niña. ¿La secuestraron o la casa realmente la absorbió? Y las dos realidades son igual de verosímiles en esta vida. Luego tenemos la imagen de la bruja. Esta bruja se presenta también sostenida por lo fantástico real histórico. La explicación de su nacimiento tiene dos fuentes. La primera es que su mamá, la bruja mayor, tuvo relaciones sexuales con el diablo y como producto fue la bruja. O la bruja, pues como tiene dinero, fue asaltada por unos jóvenes que entraron a su casa y aprovechando la violaron, y de esa violación proviene la imagen de la bruja, ¿no? Y esto es bien interesante porque pues la bruja chica va a crear como una expectativa de repudio en los habitantes del pueblo por no saber qué es en su primera infancia y porque no tiene nombre. Es un personaje sin nombre y sin identidad, que pues después nos damos cuenta que es una mujer transgénero, ¿no? Una mujer transgénero que
que después supo ganarse como una posición en esa sociedad, no sin tener aceptación completamente, pero siendo necesaria. De este modo, la bruja chica es asesinada y pues bueno, esto surge también de una dinámica de poder. La bruja sabe, ¿no? Sabe hacer cosas que el pueblo necesita. Sabe hacer abortos, sabe curar enfermedades, sabe hacer amarres. La gente la busca y la gente le paga. La bruja tiene dinero y con ese dinero puede comprar cosas que a los jóvenes le interesa. El máximo deseo de la bruja se manifiesta en la obra con la observación de los cuerpos de los adolescentes bañándose en el río. Entonces la bruja vuelve a su casa el espacio del bacanal nocturno y pues pone a la disposición de los adolescentes todo lo que podrían desear en esta juventud, ¿no? Drogas, música, despreocupaciones. Y bueno, esta es la dinámica pues de poder de la bruja que se vuelve en su contra, ¿no? Porque les digo, al final es asesinada por este mismo tener. Y para eso pues es necesario aludir a los sujetos masculinos periféricos, entre ellos Brando y Luismi. Brando es la imagen de la represión. Es un chico que es reprimido en un principio por su madre sobreprotectora y después por no poder asumir su bisexualidad. ¿Por qué? Porque siente atracción por Luismi, pero eso solamente le crea repudio y vergüenza en su persona que se manifiesta en furia. También la imagen de la madre es furia y se traspasa una serie de patologías como la zoofilia y la pedofilia. Luego tenemos a Luismi, que es un sujeto marginal que constantemente es abusado por figuras hegemónicas más grandes que él, como por ejemplo el ingeniero de quien el muchacho se enamora demasiado y piensa en las promesas que le hace, pero pues que al final de cuentas lo abandona una vez que lo utilizó. Sin embargo, estos sujetos masculinos periféricos siguen estando mejor posicionados que las imágenes femeninas marginales de la historia, ¿no? Pienso el caso de Yesenia, que es prima de Luismi y es maltratada por su abuela, o pienso el caso de la bruja chica, que es asesinada. Luego tenemos La sodomía en la Nueva España, de Luis Felipe Fabre. Esta obra es un poemario que tiene como la hibridez con el teatro, en donde se reivindica la historia a partir de lo inefable de la sodomía, el pecado nefando. Entonces, a partir de la recreación del contexto histórico de la época novohispana, el autor reivindica, bueno, no reivindica, sino que visibiliza las violencias ejercidas por las minorías, o bueno, no minorías, sino por las minorías que se atrevían a expresar su sexualidad. Luego tenemos que muestra una cultura occidental y los discursos pues como herencia, la figura de la Santa Inquisición. También tenemos el barroquismo con la construcción de la imagen por medio de la alegoría. Constantemente van a aparecer alegorías que van a representar, por ejemplo, la carne, el cuerpo. Y pues tenemos la importancia del cuerpo, la máscara del otro, el sodomita que está siendo juzgado durante la edad novohispana, la época novohispana, encubre otro cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo de aquellos que hacen pero no dicen, pues por esta represión, ¿no? Y es el doble centros de Severo Sardú relacionado con el barroco y utiliza la tradición formal estética propia de la época novohispana, el ritmo y la métrica. Finalmente tenemos Arquetipos de César Graciano. Este poemario está sustentado en la construcción de la imagen familiar y la posición del sujeto que se asume como homosexual, pero esa homosexualidad se plantea como una problemática frente a la figura familiar justamente. Hay una construcción de la imagen ritmo en donde cada una de las figuras familiares se construye a partir de ciertas características específicas. Hay un repudio por la perversión que proviene de la no procreación, en caso de la homosexualidad, y a través del uso del ritmo y la ausencia de dificultad sintáctica, pues surge la imagen que nos desnuda una voz poética atrapada en una red de culpas, desencuentros y fallas. Es decir, esto quiere decir que la voz poética constantemente se siente culpable de no ser aquello que la familia quería que fuera, ¿no? Entonces la familia también como institución se muestra terrible. Luego tenemos el cuerpo del otro, que siempre va a parecer ajeno, insostenible, imposible, y el cuerpo deseado, ¿no? También. Y pues se denuncia un sistema cruel, despiadado, capaz de negarle una identidad al sujeto, y el sujeto pues sin identidad es nada, como dice Luis Felipe Fabre en La sodomía de la Nueva España. Pues bueno, con la revisión de estas 4 obras nos damos cuenta de la importancia que es
descubrir cómo funcionan los discursos, no solo en lo que se dice, sino también en las prácticas, y en las prácticas, por ejemplo, de sexualidades no hegemónicas que han sufrido discriminación, pero que al mismo tiempo reproducen esos patrones, porque pues es una realidad que nos llega a todos. Entonces creo que es necesario analizarlo también desde una epistemología feminista y utilizar estos marcos teóricos en el análisis literario. Sin más que agregar, me despido y muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. En este trabajo, El cuerpo doliente, pretendo reflexionar acerca de las acciones y escrituras sobre el dolor a través de la escritura de Cristina Rivera Garza y de la performance de Lorena Wolfer. Caso 8, 1994, se encontró el cuerpo de una mujer de 30 años, complexión robusta, pelo castaño, zapatos tamaño 3, murió debido a cuchilladas en el pecho. La voz en off continúa enumerando cada uno de los casos de feminicidio en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. Mientras eso sucede, la artista Lorena Wolfer marca sobre su cuerpo, con un plumón quirúrgico, las heridas sufridas por las mujeres asesinadas. Y así como a través de esta acción se logra una denuncia pública de estas voces silenciadas, trasladándolas a su cuerpo, Cristina Rivera Garza lo hace por medio de la escritura, una escritura doliente, entrañable, proveniente de las entrañas que mantiene, cito, una relación viva entre los cuerpos de la que ya no se hace cargo el Estado. Cierro cita. Escribir con las entrañas, como señala Rivera Garza, significa dar voz al otro a través de las palabras, transmitirla sin apropiarse de ella. De ahí que la escritura pueda pensarse en estas condiciones como una respuesta corporal que, al igual que la acción performativa, debe ser audaz e irreverente porque no se puede exhibir una situación críticamente asumiendo una posición indolente. Desde el feminismo, ambas autoras han hecho frente a la visión patriarcal, llevando a cabo acciones políticas y de compromiso, como ejemplo de resistencia y de ofensiva, con el fin de visibilizar aquello que ha permanecido oculto, subvirtiendo los silencios de una sociedad machista. Lejos de una mirada sexista, han sabido abordar, considerar y denunciar los estrechos vínculos entre el Estado y la criminalidad. En la performance, mientras dormíamos, el caso Juárez, Lorena Wolfer utiliza su cuerpo como un mapa o cartografía que registra la violencia ejercida sobre otras mujeres. Su cuerpo deviene espacio de resistencia y medio de expresión, puesto que construye una poética denunciante de la realidad, específicamente de los casos de feminicidios en Ciudad Juárez. La supresión del sujeto transcribe simbólicamente el cuerpo doliente de esta ciudad fronteriza y de todo México, en el cuerpo de la obra de la propia artista, en su performance. Wolfer, que se presenta semidesnuda sobre una camilla, evidenciando signos de forcejeo y violación, muestra un cuerpo expuesto que nos remite a los cuerpos asesinados que esperan la autopsia. Mientras se oye la voz en off que describe, como al inicio de este ensayo, el estado de los cuerpos de mujeres ultimadas con la ayuda de otros elementos. La artista va marcando en su piel y así su cuerpo comienza a transformarse en un mapa de vejaciones. El cuerpo de Lorena se muestra simbólicamente como un cuerpo que actúa fuera del espacio normado, porque a la manera de quiebre de una visión hegemónica expone la existencia y la presencia, entendida como un acto que crea una especie de narrativa que materializa ausencias.
La postura de Lorena Wolfer se muestra alejada de los cánones institucionales de la producción simbólica, que comulgan con el discurso de poder, creando una estética de denuncia y, como ella misma lo expresa, transforma su cuerpo, cito, en un vehículo de representación de la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, hoy aparentemente institucionalizada. Cierro cita. Esta acción nos indica las dimensiones estéticas y políticas del actuar, en el sentido de intervenir intencionalmente. Se trata en definitiva de hablar con el cuerpo, un cuerpo que sufre y duele, no un cuerpo abstracto, sino un cuerpo que es profanado para lograr transmitir un mensaje que nada tiene que ver con la estética entendida tradicionalmente. Es un arte comprometido que desde la metáfora del cuerpo lo presenta como un territorio sobre el cual se puede ejercer las más crueles experiencias como las vividas por estas mujeres asesinadas. Lorena Wolfer, por medio de su cuerpo, hace visible una historia cargada de trauma e impunidad. Ese cuerpo sigue revelando a través de huellas y cicatrices la memoria viva de su dolor y sus heridas, de los límites físicos de la condición humana, apareciendo bajo una apariencia dislocada y fragmentada. A partir de este ejercicio, la indagación acerca de la presencia o ausencia de lo corpóreo en cuanto a criterio de autoría está en correspondencia con el proceso plástico visual de fragmentación corporal, que coloca en primer plano no un aspecto del cuerpo, sino a la propia acción. Lo que ocurre con Cristina Rivera Garza es similar, porque a través de su escritura logra mostrar los engranajes de la violencia y, tal como lo señala, busca llevar esos cuerpos y subjetividades ausentes a la materialidad de un texto fraguado relacionalmente en comunidad. Sin embargo, la escritura de Rivera Garza no es sobre la violencia, sino que se trata de una reflexión acerca del modo que esa violencia ha penetrado todos los estamentos, ha transformado nuestros comportamientos y visualidades en un espacio cotidiano. Rivera Garza nombra la realidad para que ésta exista y a través de ese lenguaje pretende enaltecer a los desaparecidos, a los olvidados, ejerciendo una escritura en contacto con el entorno, que aunque es violento y descarnado, surge como una respuesta a un discurso de poder y exclusión. En este sentido, busca a través de la literatura deconstruir ese discurso y otorgarles presencia a aquellos cuerpos que quedaron atrapados en el fuego cruzado entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Es la historia que se teje en el texto de Rivera Garza, un texto escrito, cito, desde un país herido, que intenta sobreponerse a través de la escritura en ese entorno de violencia y de dolor. Los textos dolientes de Cristina Rivera Garza implican una acción de discrepancia, una acción política. Abro cita. No piden conmiseración, no están sujetos al mercado de la lástima, no tratan ni de tomar la voz ni dar la voz a las múltiples voces que existen, de hecho por sí mismas. Cierro cita. Por el contrario, su propósito es desplegar una escritura de carácter desapropiativo, es decir, trata de renunciar de manera crítica a lo que la literatura, escrita con mayúscula, ha llevado a cabo, que es apropiarse de las voces de otros en su propio beneficio. Por eso niega categóricamente, abro cita, una autoría genial y solitaria. Cierro cita. Para Rivera Garza, el acto de escribir conlleva en realidad un ejercicio de escritura o de reescritura, y como tal es un proceso colectivo y permanente. Es una arremetida contra la estética canónica, la que nos enseñaron como correcta y que es exclusiva de la escena pedagógica nacional.
y busca romper a través de esta escritura el silencio que, como señala Susan Sontag, cito, socava el mal discurso, es decir, el discurso disociado del cuerpo y por lo tanto de los sentimientos. Desarmado del cuerpo, el discurso se deteriora, se vuelve falso, tonto, innoble, sin peso alguno. Cierro cita. Por eso el proceso de escritura es doloroso. El cuerpo habla por medio de una escritura doliente que se transforma en texto. Es un cuerpo textual en el cual el lenguaje se torna poroso, múltiple, al superar un discurso hegemónico y la autocensura. En los escritos de la autora asoma lo político en relación a lo literario y lo hace a través del cuerpo. Abro cita. El cuerpo dolorido habla, pero habla a su manera. Habla entrecortadamente, titubea, tropieza, pausa. Hay que encontrar una manera de escribir, una manera de presentar que emule y encarne esa manera de hablar. Cierro cita. En este sentido, la escritura de Rivera Garza se focaliza en las voces singulares de los desaparecidos, que posibilitan la recuperación metafórica de sus cuerpos, de sus pasiones y deseos, de sus propias historias. Este entrelazado tejido que erosiona las fronteras literarias permite revisar los vínculos entre horror y ausencia, palabra y cuerpo. Es así como los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez se hacen presentes en el cuerpo de Lorena Wolfer. Los cuerpos despedazados e irreconocibles se pronuncian en la escritura de Rivera Garza. Son cuerpos politizados que se usan como lienzos de expresión o como soporte escritural, que hacen de un sentir personal algo político. Así, el cuerpo, privado e íntimo, se torna público o político, al servir como escenario de denuncia de todas aquellas coacciones y violencia que lo atraviesan. Ambas autoras, cada una en su campo, abren un espacio en el que los cuerpos silenciados, negados, destinados al desvanecimiento y a la destrucción, cobran visibilidad y consistencia para dar testimonio de sus vidas. Se organiza así un memorial hecho de huellas, de imágenes, de palabras que permite, por metonimia, restituir la corporeidad a la vida espectral de quienes permanecen desaparecidos. Es por eso que el papel en blanco al que se enfrenta Rivera Garza o la piel del cuerpo de Lorena Wolfer resultan espectrales, puesto que es una condición de vacío, implica la posibilidad de la presencia y es allí donde se presenta la ausencia que evoca su propia espectralidad, o lo que es lo mismo, evocan presencia desde la ausencia. De esta manera, el imaginario que se corporiza en la palabra escrita o en la acción performática rescata esas existencias arrebatadas por la violencia estatal o de género para reconstruir una memoria colectiva en la que se intenta impedir la negación de lo que fue y su ocultamiento. De ahí que el interés por salirse de lo normado y hegemónico convierte el accionar de estas creadoras en una plataforma idónea desde la cual se articulan una serie de críticas y reclamos hacia esa posición que genera lógicas de poder que excluyen a ciertos cuerpos de lo público, sumiéndolos en la invisibilidad. Sin embargo, pensar únicamente en la presencia y no en el objetivo de esa presencia puede resultar desacertado. Por esta razón, Lorena Wolfer, a través de su cuerpo, no solo visibiliza las atrocidades que se cometieron en los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, sino que va más allá, al denunciar la realidad de muchas mexicanas víctimas de una violencia patriarcal generalizada y aceptada. Si transferimos esta acción al campo de la creación literaria, la escritura de Rivera Garza se asocia a la inscripción corporal,
que deja huellas en la piel y en la página por medio de cortes o marcas. Una escritura de carácter performativo, no solo como representación de una realidad cruda y violenta, sino también un discurso que se excede del lenguaje para llevarlo al plano corporal. Por eso en este trabajo intenté explorar y ahondar en torno a la manifestación de la presencia, ya sea desde la performance o desde la escritura, con el fin de crear y hacer presentes realidades para despertar inquietudes, o como diría Eliana Diegues, para agitar conciencias. Quien nombra la violencia desde lo físico, desde lo verbal, intenta que el espectador o el lector no se mantenga impasible ante aquello que debería inquietarlo, preocuparlo o sacarlo de esa inmovilidad que le produce el horror de imágenes violentas o de cuerpos mutilados. Cristina Rivera Garza logra, al igual que Lorena Wolfer, poner al descubierto esta problemática de un país inmerso en la violencia, y al nombrarla se hace presente tanto realidades como experiencia lo suficientemente crudas como para conmovernos o sacarnos de nuestra inmovilidad.